Qué bueno veros una vez más. Gracias por hacer el esfuerzo de estar aquí esta mañana. Vamos a Malaquías capítulo 3, por favor. Malaquías capítulo 3. Si Dios lo permite, vamos a considerar desde el versículo 6 hasta el versículo 12. Como sabéis, estamos haciendo un estudio de Malaquías y solamente para hacer un repaso, viendo la estructura de Malaquías, en Malaquías capítulo 1, desde el versículo 1 hasta el versículo 5, vemos cómo Dios demuestra su amor por Israel. Desde el capítulo 1, versículo 6, hasta el capítulo 2, versículo 9, vemos el reproche de los sacerdotes por su perversión de la ley de Dios. Desde el capítulo 2, versículo 10 hasta el 16, el reproche por pervertir el matrimonio al divorciarse con sus mujeres y casarse con incrédulos. Desde el capítulo 2, 17 hasta el capítulo 3, versículo 6, juicio divino y el anuncio del mensajero de Dios que preparará el camino para el Mesías. Y entonces ahora nos queda desde el capítulo 3, versículo 6, hasta el capítulo 12, hasta el versículo 12, es el reproche del pueblo por retener los diezmos y las ofrendas que le pertenecen a Dios, y luego termina la profecía con la predicción del destino de los malvados y el destino de los rectos. Ahora, un comentarista hace un bosquejo de esta manera, donde el libro empieza con la introducción, en el versículo 1 de Malaquías 1, indicando que es palabra de Dios contra Israel, ¿no? Contra la nación de Israel. Ahora está unida porque este mensaje es después del exilio, justo antes de los ministerios de Esdras y Nehemías, y entonces empieza con esta exhortación a honrar a Yahweh, pero especialmente a los sacerdotes, desde el capítulo 1, versículo 2, hasta el capítulo 2, versículo 9, y presenta una motivación positiva, primero porque Dios te ama. Pero presenta la situación, hay una falta de honrar a Dios y un mandato de parar esos vanos sacrificios, esas vanas ofrendas, ese vano servicio, porque la situación es que los sacerdotes están profanando el nombre de Yahweh por su adoración incorrecta. Y luego presenta la motivación negativa, que son los resultados de la desobediencia, o sea, van a recibir castigo por ello. Y luego, desde el capítulo 2, versículo 10, hasta el capítulo 3, versículo 6, la exhortación al pueblo de Dios, a Israel, a ser fieles a Dios. Una motivación positiva, que es la unidad espiritual en Israel. La situación que está ocurriendo es la infidelidad contra un miembro del pacto, y la infidelidad entre los demás, pero en especial entre sus matrimonios. Y por ello el mandato, parar de actuar con infidelidad. Y las situaciones que se están quejando de Dios, se están quejando de que Dios está siendo injusto. Pero la motivación a arrepentirse, a andar en fidelidad, la motivación negativa es que viene el mensajero con un mensaje de juicio. Y entonces termina la profecía con la exhortación a Israel a volver, a recordar lo que Dios dice en su palabra, desde el capítulo 3, versículo 7, hasta el capítulo 4, versículo 6. El primer mandato es devolver los diezmos a Yahweh. La motivación positiva es, va a haber bendición futura, si obedecen, pero la situación en la que se encuentran es que están satisfechos en su servicio a Dios. Y entonces la motivación es que viene el día de Yahweh, así que más vale que estés preparado. Y luego el segundo mandato es recuerda la ley, recuerda que viene el juicio divino, así que más vale que estés preparado para ese día. Entonces, teniendo esa perspectiva, ¿no? Como de ojo de águila desde encima, poder ver un poquito así a la larga lo que es la profecía de Malaquías,
Vamos al capítulo 3, por favor. El texto que vamos a considerar hoy, si Dios lo permite. Malaquías 3, desde el 6 hasta el 12. Entonces, Malaquías 3, desde el versículo 6 hasta el versículo 12. Da a Dios lo que le pertenece. Arrepiéntete de tu desobediencia. Da a Dios lo que le pertenece. Arrepiéntete de tu desobediencia. Aquí en Malaquías capítulo 3, desde el versículo 6 hasta el versículo 12, vemos como Dios reprocha al pueblo de Israel una vez más, no por todo lo que ya ha mencionado en el libro de Malaquías, sino que añade algo más. Y es en cómo valoran sus pertenencias a tal punto que no están dispuestos a darle a Dios lo que realmente le pertenece. O sea, a Dios le pertenece todo, Él nos da con generosidad. Nosotros debemos de demostrar nuestra dependencia de Dios al devolverle un poquito de lo que Él nos ha dado y que vivamos con esa dependencia de Dios, de que Él va a proveer por nuestras necesidades y mostrar nuestra gratitud a Dios y nuestra actitud correcta de nuestras pertenencias. Ahora aquí en Malaquías vemos como el pueblo de Dios está despreciando a Dios y lo están demostrando en muchas áreas de su vida, siendo infieles los unos con los otros. Hay toda clase de opresión, toda clase de maldad, están cansados de servir a Dios, no están honrando a Dios, la adoración solamente es una rutina y entonces en sus relaciones eso se nota, cuando no aman a Dios, Dios no es su prioridad, eso se nota en sus relaciones con los demás. Y están siendo infieles en sus vidas, infieles en sus relaciones, pero también infieles con sus pertenencias. Y se están enfocando en esas ganancias y llega al punto que, bueno, quiero obtener más, quiero acrecentar mi cuenta bancaria, entonces estoy dispuesto a hacer lo que sea necesario para hacerlo. Entonces no voy a dar los diezmos a Dios, no voy a presentar ofrendas, incluso voy a oprimir a los demás para sacar más dinero para que yo pueda avanzar económicamente. Y vemos como a Dios eso no le agrada. Ahora, lo maravilloso es que vemos la gran misericordia de Dios, porque aquí la profecía de Malaquías es un reproche al pueblo de Israel para que vuelva a Dios, que se arrepienta. Dios está mostrando mucha misericordia. Al mandarle su profeta, ya les está mostrando misericordia, porque Él los podría haber aniquilado, los podría haber castigado de una, los podría haber dado su merecido, pero Él muestra mucha paciencia. Y si Él les está castigando y muestra, incluso en este texto, muestra cómo están sufriendo aún sus cosechas, porque no están poniendo a Dios primero con sus pertenencias, y Dios les está castigando en ese sentido. Pero vemos la misericordia de Dios, donde aquí empieza en Malaquías, capítulo 3, versículo 6, dice, porque yo, Jehová, no cambio. Por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Viendo la gran misericordia de Dios, al no arruinarles, ese término ahí traducido consumidos es la idea de destruir, ¿no? De hacerles desaparecer, de que llegue su fin, pero Dios está mostrando mucha misericordia para con ellos, y la razón es porque Dios no cambia. Enseñando a niños, como sabéis, yo enseño a niños pequeños. El otro día alguien me dijo, oye, seguramente tienes muchas anécdotas, ¿no? Y es cierto, todos los días algo ocurre cuando trabajas con niños, que es bastante divertido. Y hay cosas que son para bien y hay otras cosas que son para mal. Pero pensando en esta idea de que Dios no cambia,
o sea, realmente es una verdad que debe de alentarnos y fortalecernos y saber que Dios va a actuar de acuerdo a su carácter siempre. Recuerdo hace años, tuve un niño, creo que empezó conmigo 3 o 4 años de edad, y él era un niño de esos que cambiaba de un minuto a otro. Era un niño muy lindo, incluso cuando le veías, no te podías ni siquiera imaginar cómo la madre había conseguido ponerle los calcetines, porque era un niño de esos muy rellenitos, y porque era rellenito era muy fuerte, ¿no? Era muy fuerte, y entonces era muy niño, muy inocente, pero al mismo tiempo era muy malévolo. Entonces, a veces llegaba a clase todo sonriente, qué divertido, esto es extremadamente divertido, y en un segundo hacía un cambio. Y había que mantenerle muy protegido de los demás porque él era muy sensible. Entonces, si un niño le estaba mirando y sonreía, problemas, porque pensaba que se estaba riendo de él. Si un niño, por cualquier razón, le metían un empujón, la actitud cambiaba totalmente. De repente se ponía en modo pelea. Era como, realmente era eso, era como que tuviera un modo, ¿no? Como que tuviera un botoncito que cambiaba, dependiendo a su situación, dependiendo a cómo él se sentía en ese momento, y entonces era extremadamente gozoso, extremadamente lindo, así muy suave con todo, o el extremo, un monstruo total, donde a mí una vez casi me rompe un dedo, de un puñetazo que me intentó dar. Entonces, ¿qué pasa? ¿Ves ese cambio drástico que ocurría? Es simplemente por cosas pequeñas, por momentos, simplemente porque quizás le corregía, o quizás un niño le daba un golpe, o le miraba mal, o se reían y pensaba que se reían de él, y entonces había ese cambio drástico. ¿Os podéis imaginar si Dios fuera de esa manera? Incluso en la antigüedad, las personas que adoraban a los dioses falsos pensaban que los dioses eran así, y tenían que congraciarles constantemente, y tenían que manipularles para hacer lo que ellos querían. Pero nuestro Dios no es así. Posiblemente habéis estado en un trabajo donde el jefe cambia de día a día, dependiendo a si se ha levantado bien o no, dependiendo si ha dormido bien o no, o dependiendo si el día ha transcurrido como él ha querido o no. Entonces, viendo ese cambio drástico, pero lo maravilloso es que Dios no es así. Y por ello aquí en Malaquías 3, versículo 6 dice: porque yo, Jehová, no cambio. Por esto, oh hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Realmente es un contraste con el pueblo de Dios, porque ¿qué hace el pueblo de Dios? Cambiar de lado a lado. Si ves la historia de Israel, es un constante cambio, es un constante rebeldía, pero vemos el gran amor de Dios. Por eso empieza la profecía de Malaquías, demostrando que Dios ama a su pueblo, y Él continúa con ese amor, aún amando a no solamente los patriarcas, Abraham, Isaac, Jacob, pero también a su descendencia. Y Dios muestra esa misma gracia, esa misma fidelidad que mostró a los padres, porque Dios continúa siendo fiel. Y la razón por la que la nación de Israel no ha perecido, a pesar de todos sus opresores, a pesar de todos sus enemigos, a pesar de todas sus maldades, a pesar de todas sus rebeliones, es porque Yahweh no cambia. Es porque Él continúa actuando de acuerdo a su carácter, y Él va a cumplir su parte del pacto. Él permanece fiel a sus promesas. Él es fiel en contraste con la infidelidad del pueblo. Y porque Dios es fiel, pueden volver a Él. Sí, se han apartado del camino, pero pueden volver. Dios es paciente, Dios es misericordioso, lleno de gracia, y quiere que se arrepientan. Y por ello le manda profetas, pero en este caso a Malaquías, para que retornen, para que vuelvan a Él,
en arrepentimiento. Deberíamos alegrarnos, ¿no? De que Dios no cambia, porque nos trata con esa misma misericordia, con esa misma gracia. Y al ver el pueblo de Israel en todos sus errores, en todos sus fallos, nos podemos identificar con muchos de ellos. Pero al mismo tiempo podemos ver que Dios provee esa oportunidad de arrepentimiento, y nosotros debemos de acudir a Él en arrepentimiento y vivir vidas de arrepentimiento, buscándole de todo corazón. Aquí continúa en versículo 7, esto es Malaquías 3:7, dice: desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes y no las guardasteis. Volveos a mí y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mas dijisteis: ¿en qué hemos de volvernos? Ahora, en este versículo, en el versículo 7, podéis notar que repite un término 3 veces, es la idea de volver o de retornar. Viendo cómo Dios provee esa oportunidad. O sea, el pueblo de Dios se ha apartado de la ley de Dios, no guardan la ley de Dios y no se dan cuenta de su necesidad de arrepentimiento, pero Dios se lo revela, dice: mira, habéis fallado, tenéis que volver. Pero ellos persisten resistiendo a Dios con egoísmo. Se han apartado de la ley y por ello ellos ni siquiera saben. Ahí dice: ¿en qué? La última parte del versículo 7, ¿en qué hemos de volvernos? ¿No? Y viendo la importancia de que se den cuenta, o sea, para poder arrepentirse deben de darse cuenta de sus acciones. En mis clases con niños siempre estoy repitiendo reglas, y cuando uno falla, en vez de automáticamente castigarles, les pregunto: ¿cuál es la regla tal, ¿no? Y entonces, es cierto, y entonces van y la ponen en práctica, ¿no? Por ejemplo, es común, como trabajo con niños pequeños, a ellos se les olvida rápido. Entonces digo: vale, vamos a sentarnos, todo el mundo tiene que estar sentado. Y nos sentamos todos, pero hay uno corriendo, dando vueltas al cuarto, quemando un poquito de energía, y como sabéis, tienen mucha energía. Entonces está literalmente corriendo con todas sus ganas alrededor del aula. Y entonces le pregunto: oye, ¿estás sentado? ¿No? O sea, esta es la regla, esta es la ley que se ha establecido. Y el niño está corriendo. Oye, ¿estás sentado? Y entonces es como que, espérate, el estándar es estar sentado. Y a veces se mira, es interesante porque a veces se miran las piernas y automáticamente, ¡pum!, abajo, se sientan. Sí, estoy sentado. Vale, me alegro que estés sentado, ¿no? Pero ¿qué pasa? Que hay que hacerles darse cuenta del error para que puedan volver a seguir las reglas, ¿no? Y entonces, aquí vemos la profecía de Malaquías que hace eso. Mira, os estáis desviando de estas maneras, con estas actitudes, os estáis desviando. Volver. Y por ello aquí en versículo 7 dice: desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes y no las guardasteis. Con solamente una lectura del Antiguo Testamento y con solamente de manera general, podemos ver la rebeldía aún desde los días de los patriarcas. Pero si consideras al pueblo de Dios, que Moisés sube al Sinaí a recibir la ley de Dios, ¿y qué es lo que está haciendo el pueblo en la parte de abajo del Sinaí, ahí en la montaña? Se están haciendo un becerro de oro. Rebeldía. Aún, incluso saliendo de Egipto, les vemos en su rebeldía donde Dios va a proveer por sus necesidades y constantemente se quejan contra Él. No tenemos agua, no tenemos comida, o tenemos la comida, o sea, preferimos otra comida. Y constantemente esa rebeldía, no confiando en Dios, no dependiendo de Dios, no descansando en su control. O cuando viene el ejército de Egipto contra ellos y están atrapados, y dicen:
ojalá hubiéramos muerto antes, mejor. O cuando llegan al desierto, ojalá hubiéramos muerto antes. Viendo la constante rebeldía. Aun cuando llegan a la tierra, hay al borde de la tierra prometida, lo único que tienen que hacer es ir y entrar y Dios les va a dar la tierra, va a conquistar la tierra por ellos, va a pelear sus batallas. Ellos dicen, no, son demasiado grandes, nosotros no podemos. Y Dios, claro que Dios sabe eso, ellos no pueden, Dios sí. Tienen que descansar en Él, pero no quieren, es esa constante rebeldía. Vemos esa constante infidelidad, vez tras vez, en su idolatría, vez tras vez en su rebeldía, en no querer obedecer a Dios, es algo que constantemente hace, y por eso aquí lo menciona Malaquías 3, versículo 7, desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes, y no las guardasteis. Pero aquí vemos esa petición de que se vuelvan, de que retornen, volveos a mí, y yo me volveré a vosotros. Y especialmente cuando Dios ya ha mencionado en versículo 6 que Él no cambia, ¿no? Esa invitación está presente para que en cualquier momento, o sea, antes de que sea demasiado tarde, Dios permite que vuelvas a Él. Dios permite que le busques, y si le buscas, le vas a encontrar. Y entonces dice, y yo me volveré a vosotros. Dios no cambia, esa promesa está presente, y podemos volvernos a Dios, y por ello pone su sello de aprobación, dice, ha dicho Jehová de los ejércitos, no, el Dios todopoderoso, el soberano, Rey de reyes, Señor de señores. Y es que en un pacto se debía de cumplir las leyes, ¿no? El cumplir las leyes es esencial para un vasallo en un pacto. Por eso en Deuteronomio 11, 32 dice, cuidaréis pues de cumplir todos los estatutos y decretos que yo presento hoy delante de vosotros. Eso es Deuteronomio 11, versículo 32. Viendo esa idea que constantemente Dios repite para recordarnos que debemos de obedecer, debemos de cumplir sus mandatos, debemos de cumplir su palabra. Pero ellos se habían apartado pronto de la ley de Dios. Debían de obedecer su palabra, seguir sus mandamientos. Y por ello tenemos en Deuteronomio 4, versículo 4 dice, mas vosotros que seguisteis a Jehová vuestro Dios, todos estáis vivos hoy. Mirad, yo os he enseñado estatutos y decretos como Jehová mi Dios me mandó, para que hagáis así en medio de la tierra en la cual entráis para tomar posesión de ella. Guardadlos pues y ponedlos por obra, porque esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia ante los ojos de los pueblos, los cuales oirán todos estos estatutos y dirán, ciertamente pueblo sabio y entendido, nación grande es esta. Porque ¿qué nación grande hay que tenga dioses tan cercanos a ellos como lo está Jehová, nuestro Dios, en todo cuanto le pedimos? ¿Y qué nación grande hay que tenga estatutos y juicios justos, como es toda esta ley que yo pongo hoy delante de vosotros? Por tanto, guárdate y guarda tu alma con diligencia, para que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto, ni se aparten de tu corazón todos los días de tu vida, antes bien las enseñarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Eso es Deuteronomio 4, del 4 al 9. Viendo esa responsabilidad de poner en práctica los mandamientos, pero también enseñarlos a las siguientes generaciones para que ellos también aprendan a temer a Dios y guardar los mandamientos de Dios. Pero viendo esa constante rebeldía, aún nos lo menciona Jeremías, en Jeremías 7, 25 al 26, dice, desde el día que vuestros padres salieron de la tierra de Egipto hasta hoy, os envié todos los profetas mis siervos, enviándolos desde temprano y sin cesar, pero no me oyeron, ni inclinaron su oído, sino que endurecieron su cerviz e hicieron peor que sus padres, que no habían obedecido la palabra de Dios. Eran rebeldes. Pero la fidelidad de Dios, que Él no cambia, muestra e implica que Él está disponible para que vuelvan a Él. Y por ello Dios pide arrepentimiento. Y si su arrepentimiento es genuino, Dios los recibirá, porque su deseo es perdonar, es restablecer esa relación con ellos. Pero si no responden adecuadamente, entonces va a haber juicio, va a haber justicia. Eso es lo que va a resaltar aquí al final
de Malaquías. Y lo que pasa es que piensan que ellos no son los que se han equivocado. Por eso dicen, ¿en qué? ¿En qué hemos de volvernos? No ven que se han desviado. Y aparenta que no tienen interés por conocer su error. Se están intentando justificar. Están diciendo que si nunca se han apartado, ¿por qué hay que volver? ¿No? Si nunca me he apartado del camino, ¿por qué tengo que volver al camino? Ese es su razonamiento. Pero entonces Dios les responde a su pregunta en versículo 8. Dice, ¿robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Y dijisteis, ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Hay muchas cosas que se pueden robar, ¿verdad? Hace unas semanas a un hombre de nuestra congregación ahí en Mora Toledo entraron en su casa y de alguna manera él no sabe cómo, pero mientras él estaba en su casa, alguien entró y le robó la cartera. A nosotros hace unos años nos entraron en nuestra casa y robaron, se llevaron lo que quisieron. Hoy en día se escuchan de diferentes clases de robos, ¿no? Robos de coches, robos de bancos, etcétera. Se puede robar todo, pero ¿se puede robar a Dios? Aquí mismo vemos, versículo 8 dice, ¿robará el hombre a Dios? Y la respuesta es sí. Porque dice, pues vosotros me habéis robado. Y ellos le preguntan, ¿cómo? O sea, ¿en qué? ¿En qué te hemos robado? Aquí Dios les está echando en la cara su acusación de que ellos han sido infieles en sus diezmos y en sus ofrendas. Dios les quita la esperanza de inocencia. Dios les quita la máscara falsa de piedad. Si ellos están presentando sacrificios abundantes, pero no son los sacrificios correctos, porque los animales que están presentando son ciegos, son cojos, están enfermos, son robados, no es lo que Dios pide. Y no están presentando, incluso es de manera general, porque nos dice el versículo 9, malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Entonces no solamente es un grupito pequeño, no solamente son los nobles o los gobernadores, o quizás una sección de la sociedad, no, es de manera general, la población total. Están siendo infieles. Y lo que Malaquías les demuestra es una manifestación de sus malas actitudes. Están robando a Dios al no darle lo que le pertenece. Y intentan justificarse. Aun cuando Dios revela su hipocresía. Han robado a Dios al no darle los diezmos y las ofrendas. Ahora hay que recordar, los diezmos eran obligatorios. Y en ese contexto tenían una función social. Las ofrendas eran voluntarias y cubrían las necesidades de los levitas. Pero sobre todo hay que recordar, ¿a quién le pertenece absolutamente todo? ¿De quién es la tierra? En Salmo 24, versículo 1 dice, de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. O sea, absolutamente todo le pertenece a Dios. Lo maravilloso es que Dios nos da mayordomía sobre algunas de las pertenencias, ¿no? Sobre algunas de las cosas, y nosotros debemos usarlas para Él. Y esa era una de las razones por la cual en Levítico 25, versículo 23, dice, la tierra no se venderá a perpetuidad. ¿Por qué? Vale, esta tierra te puede pertenecer a ti durante un tiempo, pero la realidad es que no te pertenece a ti, le pertenece a Dios. Tú eres administrador de ese terreno. Y por ello dice, eso es Levítico 25, 23, dice, porque la tierra mía es, pues vosotros, forasteros y extranjeros sois para conmigo. O sea, la tierra es de Dios y Dios nos pone en mayordomía. Somos administradores de lo que tenemos. Seguramente habéis sido dueños de algo en el pasado que ya no lo sois en el presente. Puedes comprar un teléfono móvil y lo usas tanto tiempo y luego decides comprarte otro o lo que sea, o te regalan otro y vendes el siguiente o se lo regalas a otro y de repente ese móvil ya deja de ser tuyo. O un vehículo.
un coche, o una motocicleta, o una bicicleta, un monopatín, lo que sea, ¿no? Antes era tuyo y tú puedes hacer lo que quisieras con ese objeto y luego lo vendes, ya deja de ser tuyo. Es esa idea. O sea, tenemos que reconocer que lo que tenemos lo debemos usar para Dios, somos administradores de las cosas que Dios nos ha dado. Es que la tierra es de Dios y no debemos de olvidarnos de las bendiciones de Dios. Él es el que nos bendice. Y aún a Israel, en Deuteronomio 6, el 10 al 12, dice: cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra que juró a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob, que te daría, en ciudades grandes y buenas que tú no edificaste, y casas llenas de todo bien que tú no llenaste, y cisternas cavadas que tú no cavaste, viñas y olivares que no plantaste, y luego que comas y te sacies, cuídate de no olvidarte de Jehová, que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. O sea, Dios te ha dado todo eso. No pienses, mira lo que yo he conseguido, mira lo que yo he hecho, mira lo que yo tengo, qué poderoso soy. No, porque hay que recordar que Dios es el que bendice. Dios es el que aún te da las fuerzas para trabajar. Como nos dice Deuteronomio 8, 17 al 18, dice: no digas en tu corazón, mi poder y la fuerza de mi mano me ha traído esta riqueza, sino acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas, a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres, como en este día. Eso es Deuteronomio 8, del 17 al 18. Entonces, aún el trabajo que tú tienes, o que puedes tener en el futuro, o que has tenido en el pasado, ese trabajo te lo ha dado Dios. Las habilidades para trabajar y hacer lo que haces te lo ha dado Dios. Entonces, asegúrate de trabajar como para el Señor, ¿no? Para Él, y ser un buen administrador de lo que Dios te da. Ahora, los diezmos era la práctica de presentar a Dios una décima parte de los bienes como tributo de gratitud por las ricas bendiciones de Dios. Tenemos ejemplo de dar diezmos en Génesis 14, versículo 20, vemos a Abraham dando diezmo. En Génesis 28, versículo 22, vemos a Jacob dando diezmo. Pero es que los diezmos son santos para Dios. Nos dice Levítico 27, 30, el diezmo de la tierra, así de la simiente de la tierra como del fruto de los árboles, de Jehová es cosa dedicada a Jehová. Y luego en versículo 32 dice: todo diezmo de vacas o de ovejas, de todo lo que pasa bajo la vara, el diezmo será consagrado a Jehová. Ahí vemos esos mandatos, eso es Levítico 27, 30 y 32, donde realmente está incluyendo todo, o sea, toda la cosecha del campo, aún todos los animales que tú puedas tener, todo había que dar el diezmo de ello, año tras año, había que dar el diezmo de ello, era de Dios. Entonces, aunque Dios te lo daba a ti, tú eras administrador de esas cosas y tú debías de devolverle a Dios ese diezmo, porque tenían una función especial para proveer para los necesitados, y en especial para los levitas. Nos dice en Números 18, versículo 21, he aquí yo he dado a los hijos de Leví todos los diezmos en Israel por heredad, por su ministerio, por cuanto ellos sirven en el ministerio del tabernáculo de reunión. Esos Números 18, versículo 21, y el versículo 24, dice, porque a los levitas he dado por heredad los diezmos de los hijos de Israel, que ofrecerán a Jehová su ofrenda, por lo cual les he dicho, entre los hijos de Israel no poseerán heredad. Esos Números 18, versículo 21 y versículo 24. O sea, los levitas, que son la tribu de los sacerdotes, de aquellos que sirven en el tabernáculo y luego en el templo, les vemos que ellos, cuando se reparte la tierra prometida, Dios no les da tierra física, ¿no? Los diezmos son su heredad, como nos menciona ese texto en Números 18, 24. Entonces, al no tener esos territorios, pues no pueden conseguir esa comida que necesitan. Los demás presentan sus diezmos, los llevan al tabernáculo, al templo, y entonces se reparte entre los levitas para que ellos puedan vivir y ellos puedan servir y estar dedicados por completo en el servicio a Dios y en la enseñanza de la ley de Dios
y instruir al pueblo en el temor de Dios, y aún los levitas diezmaban y se lo daban a los sacerdotes, lo cual los sacerdotes, como sabéis, eran los descendientes de Aarón dentro de la tribu de los levitas. Pero vemos ahí en Números 18, versículo 26, dice, así hablarás a los levitas y les dirás, cuando toméis de los hijos de Israel los diezmos que os he dado, de ellos por vuestra heredad, vosotros presentaréis de ellos una ofrenda mecida a Jehová, el diezmo de los diezmos. Y en versículo 28 dice, así ofreceréis también vosotros ofrenda a Jehová de todos vuestros diezmos que recibáis a los hijos de Israel, de los hijos de Israel, y daréis de ellos la ofrenda de Jehová al sacerdote Aarón. Y entonces viendo esa función para proveer para las necesidades de los levitas, y aun si el donante comía parte de los diezmos, lo debía hacer delante de Dios, nos dice Deuteronomio 12, del 17 al 18, y aún cada 3 años, durante una de las fiestas, los necesitados también participaban de los diezmos. Nos lo menciona Deuteronomio 14, versículo 28 al 29, y Deuteronomio 26, versículo 12, donde nos dice ese último texto de Deuteronomio 26, 12, cuando acabes de diezmar todo el diezmo de tus frutos en el año tercero, el año del diezmo darás también al levita, al extranjero, al huérfano y a la viuda, y comerán en tus aldeas y se saciarán. Entonces sabemos la importancia de presentar esos diezmos, era algo que obligatorio, que había que presentar. Pero luego tenemos las ofrendas, que eran voluntarias. Y las ofrendas eran voluntarias separadas para un propósito especial, como en Éxodo 25, donde están preparando la construcción del tabernáculo, y entonces presentan diferentes cosas, como oro, plata, cobre, azul, púrpura, carmesí, lino fino, piel de cabras, piel de carneros teñidas de rojo, pieles de tejones, madera de acacia, aceite para el alumbrado, especies para el aceite de la unción, para el incienso aromático, etcétera, etcétera, ¿no? Eso es en Éxodo 25, donde vemos esas ofrendas voluntarias para construir el tabernáculo. Y las ofrendas eran porciones separadas para los sacerdotes también. Como nos menciona en Números 5, del 9 al 10, toda ofrenda de todas las cosas santas de los hijos de Israel presentarán al sacerdote, suya será, y lo santificado de cualquiera será suyo. Asimismo, lo que cualquiera diera al sacerdote será suyo. Viendo que esas ofrendas eran porciones separadas para los sacerdotes, ¿no? De manera especial. Esos Números 5, del 9 al 10, también lo encontramos en Éxodo 29, 27 al 28. Pero viendo la importancia de presentar estos diezmos, estas ofrendas para mantener el servicio en el templo, en el contexto de Malaquías, en el templo que ya está reconstruido, lo han reconstruido unos años antes, pero no lo están haciendo, no lo están cumpliendo. Y cuando el pueblo fallaba en traer los diezmos y las ofrendas, ¿qué es lo que pasaba con los levitas? ¿Qué es lo que pasaba con los que servían en el templo y dependían de esas cosas? Pues lo tenían que abandonar. Incluso luego, cuando viene Nehemías, nos menciona Nehemías 13, versículo 10, dice, encontré asimismo que las porciones para los levitas no les habían sido dadas, y que los levitas y cantores que hacían el servicio habían huido cada uno a su heredad. O sea, eso es Nehemías 13, versículo 10, viendo que los levitas que dependían de esas ofrendas, de esos diezmos, como el pueblo estaba siendo infiel en presentarlos delante de Dios, pues entonces ellos no tenían para cubrir sus necesidades y tuvieron que dejar el servicio e intentar buscarse la vida, intentar buscar la comida donde fuera posible. Cuando en realidad el propósito era que los levitas demostraran dependencia total en el cuidado de Dios, porque ellos no van a labrar la tierra, no van a ir a cubrir
cuidar a los animales, sino que tenían que depender de que el pueblo les proveyera esos diezmos y ofrendas, demostrando el cuidado de Dios para ellos. Pero aquí vemos el pueblo siendo infiel, no cumpliendo los requisitos de devolverle a Dios de lo mucho que Dios les había dado. Y por ello vemos esta exhortación de que debemos de dar a Dios lo que le pertenece. Y por ello en versículo 9 dice, malditos sois, malditos con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Aquí muestra la seriedad de robar, la seriedad de robar a Dios. El pueblo ha robado a Dios y está sufriendo maldición, y en los siguientes versículos menciona parte de esa maldición y de cómo que les va mal en los campos porque no están presentando esas ofrendas, esos diezmos. Y como vemos al principio de Malaquías, bueno, en Malaquías capítulo 2, versículo 2, donde los sacerdotes están siendo infieles y por ello Dios maldice sus bendiciones, eso es básicamente lo que está ocurriendo aquí. Todas esas bendiciones de que Dios haría una tierra extremadamente fructífera, pues Dios lo cancelaría, lo maldeciría esas bendiciones. Pero es que Dios bendice al que es generoso y maldice al que no lo es, maldice al que es injusto. En Proverbios capítulo 11, versículo 24 dice, hay quienes reparten y les es añadido más. Y hay quienes retienen más de lo que es justo, pero vienen a pobreza. Eso es Proverbios 11, versículo 24. ¿Viene esa idea? O sea, Dios bendice al generoso. Yo por lo menos lo que yo me he dado cuenta, normalmente los más generosos son los que menos tienen. Y nos hemos encontrado con personas en extrema pobreza, y puedo pensar en algunos en Venezuela, donde ellos constantemente, si tú te presentas a su casa, ellos te dan comida. ¿Qué comida? La única que tienen en casa. Y quizás ellos no tienen comida para mañana, pero ellos te dan la comida que tienen. Con esa generosidad que reflejan, realmente reflejando el carácter de Dios. Pero viendo que Dios siempre provee para sus necesidades, para ese siguiente día. ¿No? Dios añade y provee y bendice a aquel que es generoso. Pero aquel que retiene más de lo que es justo, aquel que engaña, aquel que daña, al final ese dinero que ha obtenido por ganancia ilícita, pues desaparece. Yo recuerdo una compañera de trabajo, ella dijo, yo no sé dónde va mi dinero. O sea, trabajo y hago todo lo posible y desvanece el dinero, porque está viviendo para sí mismo, está invirtiendo en sí misma y no, obviamente no conoce a Dios, pero vemos como que al final ese dinero desaparece. Incluso nos dice Proverbios 10, versículo 22, la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. ¿Qué pasa cuando una persona se aprovecha de otra? Pues al final la convicción que tiene, se siente mal de haber aprovechado, entonces siente tristeza por lo que ha hecho. Pero la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza, porque ves la mano de Dios proveyendo para tus necesidades y eres generoso con lo que Dios te da y muestras dependencia de Dios, de que Dios te da a ti y tú abres la mano y eres generoso. Recuerdo un pastor decir, cuando tú abres tu mano para dar a otros, tienes la mano abierta para poder recibir. Simplemente viendo esa idea de que Dios bendice al que es generoso. Aquellos que no dan los diezmos ni las ofrendas, ¿qué es lo que están haciendo? Están robando a Dios. Están incumpliendo su responsabilidad. Dios desea que demostremos dependencia de Él,
presentando esas ofrendas, esos diezmos, cumpliendo nuestra responsabilidad, porque al no cumplir tu responsabilidad, realmente lo que estás haciendo es robar, ¿no? Robarle a Dios. Para intentar ilustrarlo, piensa si quizás durante un tiempo perteneces a un gimnasio o a un lugar donde se juega golf, por ejemplo, y tienes tu pase, pero ya ha pasado y tienes que volver a pagar, pero dices, no, me voy a colar, ¿no? Como me conoce la cara o algunos, pues no me van a decir nada esos primeros días. Y luego poco a poco estás intentando extender el día de pago, y llega el punto que te estás entrando a escondidas. ¿Y qué es lo que estás haciendo? Realmente no estás cumpliendo tus responsabilidades. Estás realmente robando de ese negocio. Obviamente es una ilustración que cabe bastante corto, pero creo que nos ilustra la idea de que al no cumplir nuestras responsabilidades con nuestros diezmos y ofrendas, realmente estamos robando a Dios. Y por ello no están recibiendo las bendiciones de Dios, porque nos dice el versículo 10, traed todos los diezmos al alfolí, y haya alimento en mi casa, y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos, y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Reprenderé también por vosotros al devorador, y no os destruirá el fruto de la tierra. Ni vuestra vid en el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos. Y todas las naciones os dirán, bienaventurados, porque seréis tierra deseable, dice Jehová de los ejércitos. Eso es Malaquías, capítulo 3, versículo 10, hasta el versículo 12. Ese término ahí traducido alfolí, o sea, se refiere a un almacén como el tesoro del templo, el almacén de grano o de las ofrendas y de los diezmos que se presentaban. Y por eso dice, traed los diezmos al almacén o al tesoro del templo, al alfolí, y haya alimento en mi casa, ¿no? Para proveer para los que sirven en el templo, a los sacerdotes, y proveer también para los sacrificios, y deben de ser conforme a la ley, para que sean agradables delante de Dios. Es que la respuesta correcta al problema del egoísmo es la generosidad. ¿Por qué digo egoísmo? Porque están pensando en sí mismos. Bueno, es que, vale, tengo este dinero, pero es que yo lo necesito más. Y podemos pensar de esa manera. Y decir, bueno, he ido a la iglesia, están recogiendo las ofrendas, y dices, mejor no. Otro día. Y luego viene el otro día, y otro día, ¿no? Y al final lo que estamos demostrando es que no confiamos en la provisión, en la protección de Dios. Aunque Dios es extremadamente generoso con nosotros no reflejamos su carácter de generosidad y estamos demostrando egoísmo, pensando en nosotros mismos, en vez de pensar en nuestra responsabilidad hacia Dios. Y por ello, lo opuesto al egoísmo, en este caso, es la generosidad, es el dar en abundancia. Incluso nos dice 2 Corintios 9, versículo 7, 2 Corintios 9, versículo 7, dice, cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Incluso el versículo 6, eso es 2 Corintios 9, 6, dice, el que siembra escasamente también segará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Pero viendo la importancia de dar con alegría, de dar reconociendo que Dios te ha dado todo, pues devuélvele un poquito de lo mucho que Él te ha dado. Pero con generosidad, con alegría, no decir, ay, el diezmo, ¿cómo puede ser posible que tenga que dar este dinero? No, sino hacerlo con un corazón alegre, viendo que Dios provee para tus necesidades de día a día.
Y es que en los tiempos de Malaquías, los almacenes de la casa de Dios los almacenes están vacíos. Es la culpa del pueblo. Incluso luego en los tiempos de Nehemías, que viene unos años después, vemos que él se refiere a esta gran cámara, este alfolí, este almacén, como una gran cámara, ahí en Nehemías 13, versículo 5, y menciona ese texto que he leído antes, en Nehemías 13, 10, que dice: encontré asimismo que las porciones para los levitas no les habían sido dadas, y que los levitas y cantores que hacían el servicio habían huido cada uno a su heredad. Y por ello vemos a Nehemías imponer otra vez el diezmo, para que vuelvan. Ahí nos lo menciona en capítulo 13, Nehemías 13 del 11 al 12, dice: entonces reprendí a los oficiales, y dije: ¿por qué está la casa de Dios abandonada? Y los reuní y los puse en sus puestos, y todo Judá trajo el diezmo del grano, del vino, del aceite a los almacenes. O sea, Nehemías impuso otra vez el diezmo para que lo trajeran, y parece que el pueblo lo había descartado por total. O sea, no estaban presentando nada, y por eso los levitas tuvieron que buscarse la vida de otra manera. O sea, parece que el pueblo no cumplió con el diezmo hasta que años después vino Nehemías, porque aquí vemos este mandato aquí en Malaquías de traer los diezmos y ofrendas, pero aún unos años después, en los tiempos de Nehemías, aún Nehemías les tiene que forzar a ello, les tuvo que imponer una vez más el diezmo, y porque han sido desleales de esta manera, pierden la bendición de ser parte del ministerio y de la obra de Dios, pierden la bendición abundante de Dios. Pero la generosidad elimina el problema del egoísmo financiero. La obediencia al mandato de Dios trae bendiciones. Y cuando Dios bendice en abundancia. O sea, Dios está diciendo: mira, llenar esos tesoros, porque si lo hacéis, yo abriré mis tesoros y los derramaré sobre vosotros, derramaré extrema bendición. Dios proveería de tal manera que el pueblo no tendría lugar ni siquiera para almacenarlo. Por eso nos dice el versículo 10, traed los diezmos al alfolí, esto es Malaquías 3:10, y haya alimento en mi casa, y probadme en esto, probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no abriré las ventanas de los cielos, y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. O sea, Dios va a dar en extrema abundancia, va a sobreabundar, ni siquiera van a tener dónde almacenarlo. Es como cuando te llenan el vaso, pero no solamente te lo llenan, sino que siguen echando agua y sigue derramándose por todas partes, es en abundancia y sigue viniendo y sigue viniendo. Viendo la provisión abundante de Dios. Y continúa esa bendición, en versículo 11 dice, reprenderé también por vosotros al devorador. Ese término ahí traducido devorador se refiere a alguien que consume, que devora, que destruye, lo cual se está refiriendo a cualquier cosa que dañe las cosechas. Por eso menciona, reprenderé también por vosotros al devorador, y no os destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vid en el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos. Entonces vienen los devoradores. ¿Quiénes son? Pues los animales, quizás diferentes plagas, como la plaga de langostas, que era un insecto parecido a un saltamontes, pero de mayor tamaño, que devoraba y destruía. Como aún nos menciona la profecía de Joel. Joel capítulo 1, versículo 4, dice, lo que quedó de la oruga comió el saltón, lo que quedó del saltón comió el revoltón, y la langosta comió lo que del revoltón había quedado. Eso es Joel capítulo 1, versículo 4, y esos diferentes términos se refieren al mismo insecto, simplemente diferentes etapas de la vida de una langosta que van devorando la cosecha. Y entonces ponen los huevos y nacen, y entonces empiezan a comer, y luego básicamente diferentes etapas de las langostas
donde viene y básicamente lo que uno no destruye, lo destruye el siguiente, lo destruye el siguiente y lo devoran todo. Pues Dios va a bendecir de tal manera que va a reprender a los devoradores. También en Ageo capítulo 2, versículos 16 y 17, dice: antes que sucediesen estas cosas, venían al montón de 20 efas y había 10. Venían al lagar para sacar 50 cántaros y había 20. O serí con viento solano con tizoncillo. Ese término tizoncillo se refiere a una enfermedad de grano. Es como un hongo, un parásito que ataca los cereales formando manchas negruzcas. Pero viendo, dice: os herí con viento solano, con tizoncillo y con granizo en toda hora de vuestras manos, mas no os convertisteis a mí, dice Jehová. Eso es Ageo 2, 16 al 17, ¿no? Esos castigos por desobediencia, Dios destruyendo y dañando sus cosechas. Pero cuando Dios bendice por la obediencia del pueblo, pues entonces el fruto de sus plantas va a llegar a su madurez. Las uvas van a producir sin fallo, los campos producirán a tiempo y van a tener extrema abundancia de sus campos. Y por eso va a sobreabundar. Y vemos ese sello otra vez de aprobación, dice Jehová de los ejércitos, o sea, Él lo va a hacer. Y en versículo 12 vemos el resultado, que aún las naciones lo van a observar y van a decir: definitivamente Dios les está bendiciendo. Nos dice versículo 12, y todas las naciones os dirán, eso es Malaquías 3:12, bienaventurados, porque seréis tierra deseable, dice Jehová de los ejércitos. O sea, la evidencia de la bendición de Dios sería conocida por todas las naciones, porque Dios les está bendiciendo, porque están siendo obedientes y fieles a Él. Y es que Dios promete bendecir al que es generoso. Aún en el Nuevo Testamento, nos dice Lucas 6:38, dad y se os dará. Medida buena, apretada, remecida y rebosando darán en vuestro regazo, porque con la misma medida con que medís, os volverán a medir. No sé si alguna vez os ha ocurrido donde veis a alguien en necesidad y le dais. Le dais posiblemente dinero, posiblemente comida, y volvéis a vuestra casa y de repente llega alguien y os da a veces más, ¿no? Les dais 1 kilo de tomates a alguien y llegáis el siguiente día y viene un vecino y te da 2 kilos de tomates. Y dices, ¿pero cómo puede ser posible? Viendo la bendición de Dios. Dios proveyendo en abundancia. Por esto dice, dad y se os dará. Eso es Lucas 6:38. O ese texto que leí antes en 2 Corintios 9, pero voy a incluir desde el versículo 6 hasta el versículo 11, dice, pero esto digo, el que siembra escasamente también segará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre, y poderoso es Dios, para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que, teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Como está escrito, repartió Dios a los pobres, su justicia permanece para siempre, y el que da semilla al que siembra y pan al que come, y proveerá y multiplicará vuestra sementera y aumentará los frutos de vuestra justicia, para que estéis enriquecidos en todo para toda liberalidad, la cual produce por medio de nosotros acción de gracias a Dios. O sea, Dios va a proveer en abundancia aquel que da en abundancia, que es generoso. Eso es 2 Corintios 9, del 6 al 11. En Proverbios 11, versículo 25, dice, el alma generosa será prosperada, y el que saciare, él también será saciado. Y entonces, aquí termina esta sección de Malaquías, demostrando que aún las naciones se van a dar cuenta de la bendición de Dios. Porque se volverá la tierra en una tierra deseable para el hombre y aún deseable para Dios. O sea, Dios va a bendecir. Por eso dice, porque seréis tierra deseable, dice Jehová de los ejércitos.
Y por ello debes de dar a Dios lo que le pertenece. Y si no lo has estado haciendo, arrepiéntete de tu desobediencia. Porque quizás no le has estado dando a Dios tus diezmos y ofrendas. Y lo que estás haciendo es robarle a Dios. Si has metido tu mano en los diezmos y las ofrendas, le has robado a Dios. Si no estás siendo generoso, no estás reflejando el carácter de Dios. Si le das a Dios con tristeza, no le estás agradando. Por eso arrepiéntete y entrégale a Dios lo que le pertenece. Aprende a ser generoso como Dios es generoso. Esfuérzate a apoyar la obra de Dios. Reconoce que todo le pertenece a Dios y entrégale a Dios lo que es suyo. Quizás has estado atesorando tu dinero en vez de ser generoso y darlo a Dios y a los necesitados. Muchas veces no damos a Dios tanto como debemos y ponemos excusas por las cuales no diezmamos y no ofrendamos. Y somos rápidos en condenar los fallos de los demás, pero no miramos nuestros propios fallos. Y estamos dispuestos a corregir los fallos de los demás, pero no los nuestros. Y no queremos invertir en la obra de Dios. Muchas veces no estamos dispuestos a dar con generosidad. Y no damos a Dios con ganas. Y no nos alegramos en participar de la obra de Dios. Y lo que Dios desea es que reconozcamos su soberanía, su control, su generosidad, y que le devolvemos lo que a Dios le pertenece. Por ello, da a Dios lo que le pertenece. Arrepiéntete de tu pecado. Vamos a terminar en oración. Gracias, Padre, por tu palabra. Gracias porque una vez más nos muestras dónde fallamos. Ayúdanos a poner en práctica lo que tú requieres de nosotros. Que demostremos generosidad, porque tú definitivamente eres muy generoso. Ayúdanos a serte fieles en toda área de nuestra vida, aún con nuestras pertenencias. Gracias, Señor, por proveer por nuestras necesidades. Gracias que podemos confiar en ti, saber que tú no nos fallas, que tú no cambias. Ayúdanos a gozarnos en ti. Bendícenos grandemente. Expande nuestro territorio, guárdanos del mal y guíanos conforme a tu voluntad, que hagamos tu voluntad, no la nuestra. En el nombre de Jesucristo. Amén.